Entonces vamos a ver dos simuladores. Este primero, entonces fíjense que aquí en esta situación pues yo no tengo no tenemos campo medido, no tenemos corriente y por lo tanto el bombillo está apagado, pero si lo acercamos pues estoy produciendo una variación estoy generando una FEM y eso, entonces fíjense de hecho acá las líneas de campo y el voltaje que estamos midiendo en este bombillo. En este punto las líneas de campo que atraviesan esta bobina son siempre constantes, pero a medida que yo lo paso, entonces estoy generando una variación de las líneas de campo que atraviesan la bobina. ¿Listo? Podemos ver esto, por ejemplo, también. Ustedes se dan cuenta, vamos a retirar esto un segundo. Así. Si la retiramos, entonces fíjense, para allá se produce hacia la izquierda, se produce un voltaje negativo. Cuando lo paso hacia la derecha, entonces el voltaje que se presenta es positivo. Es decir que pues el efecto que estamos generando va a ir en la dirección contraria a donde lo estoy produciendo. Ahora entonces dijimos, si lo muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, el voltaje es negativo, si lo muevo a la derecha, el voltaje es positivo. Pero cambiemos la polaridad. Se dan cuenta de que cuando atravieso hacia la derecha, entonces hacia la izquierda, el voltaje ahora es positivo. Y ahora, bien, cuando atravieso hacia la derecha, el voltaje que se produce es negativo. Bien. Pero eso también se puede ver en sistemas como, bueno, por ejemplo, ustedes ven que efectivamente con una barra magnética, un imán, siempre podemos identificar la dirección porque podemos ver cómo apuntan las líneas de campo con una brújula, que es esta brújula que tenemos acá. Pero también podemos ver, pues por ejemplo acá, la intensidad del campo aumenta bastante a medida que nos acercamos al imán y disminuye a medida que nos alejamos, que es algo que ya hemos discutido. En este caso, por ejemplo, que es algo muy parecido a lo que vimos ahorita, solo que este simulador es un poquito más viejito, podemos aumentar el área. Y aquí es donde vemos que no solamente la variación del campo, también el área me genera mayor intensidad. Entonces mostremos, por ejemplo, la intensidad del campo. Fíjense que también se puede hacer al revés. Puedo dejar el imán quieto y lo que hago es mover la bobina a través del eje del imán. Podemos también identificar el voltaje que se presenta. Entonces fíjense que si lo paso hacia acá se genera un voltaje positivo, si lo paso en la dirección contraria el voltaje es negativo. Podemos voltear la polaridad y ahora ocurre el efecto contrario, y eso es algo que ya habíamos visto en el simulador anterior. Podemos tener también un electroimán, y entonces fíjense que en este caso una corriente, un campo magnético me está generando una corriente, y de hecho uno puede ver esto de esta forma. Fíjense que si nos movemos, pues entonces podemos generar una variación en el flujo. ¿No puedo subirla? Ya, ok. Y en este caso, pues lo que vemos es que la corriente que se está generando, el campo que se está generando producto de la circulación de corriente, pues varía a medida que tenemos el sistema de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos las condiciones en las cuales tenemos esta inducción? Entonces vamos a abrir una llave y entonces lo que estoy haciendo es darle una velocidad angular
a este sistema, en este caso es de 97 revoluciones por minuto, en este caso ya 100. Entonces le estoy dando la mayor velocidad que se le puede al sistema, por lo tanto estoy cambiando de forma muy rápida la magnitud del campo magnético que atraviesa esta bobina. Podemos poner el bombillo o bien podemos poner este, si se dan cuenta, entonces pues la variación de la FEM que se induce es muy rápida. Podemos intentar como a la mitad. Por acá, digamos, no importa. Entonces fíjense que en este caso pues el voltaje o la FEM que se genera acá sobre esta resistencia es ahora menor, pero podemos ver las variaciones que se producen. Ahora, ¿qué pasa? Si aumento el número de loops, pues también está aumentando, porque dijimos que esto es proporcional al número de espiras. Entonces, si lo aumento, pues entonces también está aumentando el efecto de inducción que me va a incrementar la FEM. ¿Qué pasa si ahora aumentamos el área? Pues entonces aquí la variación del flujo que está cambiando también se incrementa porque tengo un área más grande. Podemos de nuevo entonces variar de forma más rápida el campo magnético y como resultado ustedes se dan cuenta de que el voltaje que obtenemos es máximo. ¿Qué pasa si ahora aumento al 100% la magnitud del campo magnético que se genera en la barra metálica? Pues que ahora tengo que los voltajes que se alcanzan son máximos y entonces esto seguramente está describiendo un movimiento sinusoidal como en una corriente alterna.